Hola, bienvenidos a Librontosaurio otra vez. Como probablemente sabrán, este 16 de julio llega a cartelera La Odisea y falta muy poquito, pero no quería dejar de hacer este video porque es un tema que me gusta mucho. No solo estoy trabajando en mi tesis con el tema del debate intelectual alrededor de los mitos griegos, sino que este en particular es una historia que me gusta mucho, que sé que es muy importante, no solo en términos históricos, sino para la cultura de la escritura en general, para la cultura de cómo se cuentan las historias en Occidente. Entonces, pues para mí es muy importante, es muy interesante, me apasiona el tema. Y también algunas de las películas que más me han gustado y una de mis películas favoritas están dirigidas por Nolan, entonces también es alguien a quien siento cercano en mi círculo de intereses, de pasiones, entonces no quería desperdiciar la oportunidad de hablar de esto. Bueno, hace poquito hablaba justo con mis amigas de cómo esta serie de actores que estaba protagonizando la serie, pues sigue siendo muy hollywoodense, ¿no? No es que eso sea algo particularmente malo, pero me hizo pensar mucho en la naturaleza propia de la película. ¿Por qué a qué me refiero con eso? Bueno, también he visto como que mucha gente que habla de cómo los disfraces que se ven en el tráiler de la película no son históricamente correctos, o como, por ejemplo, no sé, en el tráiler no parece importar el término de ibris, que es este motor para muchas de las historias griegas en las que los protagonistas o quieren escapar de lo que los dioses les están pidiendo o lo que su destino les designa, o inclusive no hacen caso a las leyes de los dioses, y es como de los mayores pecados, lo entre comillas porque es solo una manera de explicarlo, que puede cometer un griego, ¿no? Es creer que puede ganarle a los dioses, y eso solamente le trae pues su perdición, ¿no? Yo quiero hablar de cómo inclusive dentro de lo que el mecanismo de Hollywood exige y pide y necesita de un producto cultural, inclusive ahí hay cosas que en una adaptación de la Odisea o de cualquier texto clásico puede darnos, no solo como espectadores de algo popular, sino también como espectadores de un producto artístico. Entonces, bueno, pensando qué son cosas que no espero que sea un documental, en primer lugar, porque uno no va a ver películas de Hollywood esperando ver un documental. Obviamente, sí hay cosas que creo que son importantes hablarse, no solamente históricamente, hablando de la memoria histórica, no solamente hablando de representaciones, no solamente hablando de culturas y de culturas antiguas. Creo que hay cosas importantes ahí que maltratadas puede parecer que es una falta de respeto. ¿A qué? Por ejemplo, a la forma en la que en la forma en la que se representa una cultura, ¿no? Si te estás burlando de ella, si te estás burlando de su intelecto, si te estás burlando de sus costumbres, eso para mí es peligroso, y se ha hecho en Hollywood con muchas películas. Entonces esos son mis límites, ¿no? O sea, creo que o sea, es que voy a ser muy honesta. Amo a Robert Pattinson, amo a Zendaya, amo a Tom Holland, pero estas no son las personas a las que yo pensaría que son buenas representaciones de una cultura griega, ¿no? Antigua. No solo por cómo se ven, sino también por aquello a lo que representan en el imaginario. Eso por no mencionar su versión de Ulises, que Matt Damon va a tener, o sea, bueno, tiene o tuvo un reto enorme de representar no solamente el pináculo de los héroes heredados de la cultura griega, porque no voy a decir que es el héroe más grande, pero por ejemplo todo esto que se habla, ¿no? De el viaje del héroe, todo esto que se habla de la construcción de un personaje, pues es
dicen que es la más moderna de las historias antiguas, la Odisea, ¿no? Y al mismo tiempo es la más antigua de las historias modernas, algo así. Entonces, bueno, es un reto muy grande, ¿no? O sea, entonces a mí no me gusta la idea de tenerlo como Ulises. Espero que lo haga bien porque lo quiero muchísimo. Y también eso es otra cosa que quiero hablar para sentar las bases, ¿no? Está la Ilíada y está la Odisea, que son dos grandes historias que están unidas. Estos poemas épicos están unidos no solamente por los personajes, sino también por cómo la trama de la Odisea se desprende de lo que sucede en la Ilíada, que es lo que sucede en el asedio de la ciudad de Troya. Entonces, creo que en la cultura general muchas veces se confunde qué es lo que forma parte de cada uno de los libros o de los poemas. Bueno, ahora son libros, pero de los poemas. Y, o sea, no creo que sea completamente malo, pues, porque les digo, al final de cuentas bebe una de la otra. Pero quisiera también hablar de cómo son dos historias que, aunque son hermanas, representan valores diferentes, representan miedos diferentes del público, digamos, de la gente que se puede identificar con ellas o no, y cómo hay muchos debates alrededor de los estudios griegos, de cómo en ciertos círculos o en ciertas épocas o en ciertas culturas o en ciertos momentos históricos, una historia es más querida por la gente que otra. La Ilíada habla mucho de ganar valor, de volverse valiente, de tener coraje, de pasar por las adversidades, por lograr alcanzar la gloria, por ser fuerte, en una exaltación de no solamente de lo bélico, sino también de tú como personaje dentro de una historia más grande, ¿no? Que sabes que a lo mejor no vas a sobrevivir, que no vas a vivir, pero que lo que haces te va a traer honor y que lo haces por esta gloria, o que lo haces por los demás, o que lo haces por tus hijos, o por la ciudad que a lo mejor nunca vas a volver a ver, pero no importa, tú lo vas a hacer por ellos, ¿no? O por el contrario, que lo vas a hacer a lo mejor con valentía porque esto es lo que es tu ciudad o porque esto es lo que decidiste hacer, ¿no? Se deshonra todo lo que pasa con Helena, ¿no? La famosa Helena de Troya. Por otro lado, la Odisea, como su nombre lo indica, pues es la historia de Odiseo, ¿no? Eso es una historia que, a pesar de que involucra, digamos, que muchos personajes, muchos escenarios, muchas islas, toda la tripulación de Ulises y su familia en Ítaca, realmente es una historia personal, ¿no? Como lo sabemos en el viaje del héroe, ¿no? Mientras que en la Ilíada tenemos lo que se conoce como la cólera de Aquiles, que es el deshonrar a este grande héroe al no darle lo que se merece. Lleva casi al triunfo del bando contrario, que es Troya. Aquiles no es el protagonista en todo momento, ni su historia personal, digamos. En la Odisea, aunque no todo el tiempo estamos siguiendo a Ulises, sí estamos siguiendo a personajes que se interrelacionan en la trama, que realmente aportan al arco narrativo de Ulises. En la Ilíada, digamos que se tiene permitido que varios héroes tomen el protagonismo, y acá podría decirse que si Telémaco es heroico, protagonista en muchos tiempos, es solamente una extensión del protagonismo de Ulises. Cuando inicia la historia, Telémaco no es su propia persona, por así decirlo, y parte del arco de Telémaco es convertirse en un hombre, pero a la llegada de Ulises, no directamente, pero sí con la ayuda y la inspiración de Atena. Y también por eso me parece tan interesante pensar en qué es lo que va a tomar Nolan, de dónde se va a poner a tejer su propia trama. ¿Por qué? Porque siento que
obviamente estoy sesgada porque les digo que este es mi tema de investigación, pero para mí la forma en la que se habla de los mitos y la forma en la que puedes escribir sobre los mitos, reinterpretar los mitos, habla de los valores que una sociedad tiene en un momento en específico, de tomar una historia, ¿saben? Es decir, si lo que más te importa es la familia, quizás es lo que vas a retomar de la Odisea y es lo que te va a gustar. O si lo que más te importa es la aventura, a lo mejor es lo que vas a retomar, de cómo es un gran aventurero, un gran conquistador. Y es que, algo que quisiera mencionar, que inclusive escritores de las tragedias griegas tenían opiniones contrarias sobre si Ulises era verdaderamente un héroe o era una persona, un personaje despreciable. ¿Por qué? Bueno, porque era una persona que mentía, es una persona que engaña, es una persona que se aprovecha de las oportunidades y que, si bien puede salir victorioso en muchas de las ocasiones, realmente lo hace porque es preferido de una de las diosas más poderosas del Olimpo, ¿sabes? Si Ulises no hubiese recibido nunca la ayuda de Atena, probablemente no hubiera hecho nada. Y quizá ese es un tema que me gustaría que se abordara en la película, no porque se mencione, digamos, en el libro, pero creo que estamos en un momento donde necesitamos reflejar estas dudas existenciales que estamos viviendo en épocas muy poco certeras, no solamente en materia de conflictos bélicos sucediendo en muchas de las fronteras, muchas amenazas de conflictos a nivel internacional, ¿no? Que ya hay mucha gente hablando de que la Tercera Guerra Mundial ya inició. Y es que aunque la Odisea muchas veces es reinterpretada desde esta aventura, ¿no? O sea, podría pensarse que El Hobbit, por ejemplo, o una que es súper clara es la película de Bob Esponja, son realmente reinterpretaciones o siguen este arco narrativo del viaje del héroe. Y aunque son muy similares, son completamente diferentes, ¿no? O sea, tenemos, o bueno, no solamente el Hobbit, sino quizá también el Señor de los Anillos sigue también este arco. Y yo, bueno, quizá, sí, o sea, es que todo, o sea, todas las historias que sigan el arco del viaje del héroe se parecen mucho, ¿no? Es este héroe que sale de su ciudad, atraviesa un montón de problemas, de aventuras, de algunas gana, de algunas pierde, pero de todas aprende. Y después de que es transformado, regresa a su hogar. O sea, eso que creía que iba a conseguir a lo mejor saliendo, realmente está lejos de serlo, ¿saben? O sea, para Ulises el premio nunca fue Troya. Sí hay mucho honor en ello, pero él nunca quiso ir, ¿saben? Él fue porque fue obligado, porque ya tenía una profecía que dictaba que iba a tardar muchísimos años en regresar a su hogar. Entonces, después de que va y que se la pasan súper mal, o sea, porque son muchos años tratando de asediar Troya, se la pasa súper mal. Y cuando quiere regresar con el honor y las joyas y todo lo que digan, lo pierde todo en el camino. Y no solamente pierde todo, sino que también pierde a todos sus hombres. O sea, este dolor, y eso es algo que también quiero comentar. Si bien, por ejemplo, Bob Esponja también consigue este arco narrativo, es muy divertida, ¿no? Es obvio, es para niños, ¿no? Pero es súper divertida, es muy graciosa. Habla también sobre la madurez, ahí a lo mejor no tiene que madurar Telémaco, sino que Bob Esponja y Patricio son a la vez Ulises y Telémaco, ¿no? Que se tienen que... esto no es idea mía, esto de que son telémacos sí es una idea mía, pero esta idea de que son, pues empiezan, ¿no? De que con el cacahuate y que si son niños o son hombres. Eso es un análisis que tiene otro creador que voy a ver si lo encuentro porque no me acuerdo quién lo dijo. Entonces, si no han leído La Odisea, pero este es un libro donde todo el tiempo Ulises está llorando.
O sea, Ulises cuenta su historia y le ganan las lágrimas. Ulises escucha que hablan de Troya y no puede contenerse, o sea, le duele demasiado. Ulises pierde a sus hombres y está solo y llora por sus hombres. Ulises llora porque no puede salir, llora porque los dioses lo han olvidado, llora todo el tiempo, al menos la primera mitad del libro, Ulises está llorando. Y ahora, esto no es una crítica a la Odisea, porque creo que sería muy torpe criticarla. Pero sí creo que por mi historicidad, por las cosas que yo he visto en otros libros, en películas, por la forma en que funciona la cultura en la que crecí, por la forma en la que yo concibo que es el dolor y lo que es la añoranza y lo que es la emotividad. En la Odisea, por ejemplo, después de toda la tristeza que Ulises pasa al pensar que nunca va a regresar a su casa, uno esperaría que cuando efectivamente regresa hay una explosión, ¿no? De, no sé, que quieres abrazar los árboles o la arena o que quieres llorarle a tu vecino o a tu viejo empleado con el que te encuentras. Y la verdad es que eso no pasa en la Odisea. Recordemos que Ulises es el fecundo en recursos y una de las cosas que Atenea le dice es que si quiere regresar a tener su castillo, pues tiene que hacerse pasar por otra persona. Y aquí es donde yo digo que Ulises es el primer jefe encubierto. Porque pues se disfraza de otra persona y como que ve quiénes trabajan bien y quiénes le eran fieles y quiénes eran malos con Telémaco, quiénes eran quienes se iban con los pretendientes de su esposa o quienes eran valiosos, como respetando su honor, inclusive aunque él llevaba años sin estar ahí, ¿no? Entonces sí, es como jefe encubierto, ¿no? Pero a él le importa mucho más yo ser el jefe encubierto, no, pero sí mantener oculta su identidad, porque es lo que le pide Atena. Que bueno, también si te lo pide Atena, pues igual entiendo esa parte, ¿no? Pero puede mucho más su voluntad de decir que nadie me descubra en casi cualquier momento, ¿saben? O sea, no ves mucho esta lucha en el poema de decir como de, ay, es que no me tienen que descubrir, pero yo lo extraño mucho. Es lo que yo esperaría de un escrito contemporáneo. Pero sé que no le puedo exigir eso a la Odisea, pero sí se lo puedo exigir a Nolan. Entonces yo espero eso. Yo soy una persona que le encanta la nostalgia, que le encanta el anhelo, que le encanta esta construcción de no solamente del deseo, de los sueños, porque lleva años queriendo volver, ¿no? Y quiero ver eso, sentir eso en la pantalla. Que igual sé que si no lo hace como me gustaría, igual lo voy a sentir porque estoy muy, muy, muy apegada a Ulises, yo en alma y cuerpo no, porque pero sí, eso esperaría. Todos estos momentos que son demasiado griegos para mí o que son demasiado relacionados quizá con una retórica diferente, que estén adaptados a lo que yo esperaba cuando leí la Odisea. Bueno, entonces pensando de nuevo, ¿no? O sea, Ulises tiene esta tristeza muy grande que cuando llega a Ítaca se transforma en cólera, en odio, en deseos de venganza, en decir como me querían quitar a mi mujer. Entonces, ese enojo, y yo, ay, es que, o sea, a mí sí me enoja, sí me enoja, pero siento que toda esta parte donde es el jefe encubierto, ay, y yo, es que me gustó el término, pero, o sea, como que toda esta parte donde él está tratando de convencer a la gente que, pues, que no es Ulises, pero que va a volver Ulises, entonces que tengan mucho cuidado. Toda esta parte es mucho más importante de lo que otras adaptaciones u otras reinterpretaciones la hacen ver. ¿A qué me refiero con esto?
pasa mucho tiempo escondido, o sea, y aquí hablando en términos narrativos, el tiempo es más largo que, por ejemplo, cuando combaten a Escila, cuando pasan hambre y tienen que sacrificar a las vacas del sol, cuando... O sea, todos estos momentos son muy breves en la historia y sin embargo en el imaginario o en las reinterpretaciones, les digo, es lo que se lleva el protagonismo. Entonces, bueno, pensando que es Hollywood y que es Nolan, yo esperaría que fuese súper impactante visualmente. De verdad que lo veas y que digas, esto me está emocionando, o sea... A mí me encanta estas películas que son tipo que Megalodón y o sea, cosas en las que ves cosas que solamente vas a ver en el cine y yo, si Dios quiere, pero cosas que te van a impresionar, ¿saben? O sea, no es que quiera que estén en Super 4D y así, pero sí quiero creatividad y sentirme emocionada con lo que visualmente se me presenta. Ya por último, porque... algo que quisiera mencionar es que a pesar de que la película de Troya no es la mejor representación que hay o que puede haber, creo que tiene pues muchos aciertos, ¿no? A la hora de... El acierto es que entendiendo que el público en general a lo mejor sí comparte muchos de los valores de las culturas antiguas y específicamente los valores griegos, te los puede presentar de una manera como más contemporánea para que puedas entenderlos, ¿no? O bueno, obviamente responde a los valores contemporáneos y no, o sea, no quiero decir que tenga que ser antivalores o algo así, pero sí creo que podría haber respetado un poco más los valores griegos, pensando que muchos de ellos deben de ser valores mucho más universales de los que a lo mejor Hollywood quisiera creer, de la gente, pues. Y yo creo que es lo que me gustaría ver de Nolan, ¿no? O sea, respetar muchos de estos valores pero sobre todo, mi crítica principal a esta adaptación donde Brad Pitt es Aquiles y o sea, obviamente, o sea, no sería Aquiles en otro... O sea, en la antigua Grecia no sería Aquiles Brad Pitt, pero entiendo que en ese momento hubiese sido Aquiles, así como ahorita el elenco, ¿no? Que es de la serie A, más que si son históricamente compatibles con lo que la cultura representaba. Pero lo que no me gusta de Troya, que espero que no sea igual en esta adaptación, es que se olvidan de este misticismo, de esta cuestión religiosa en la historia. Los elementos mitológicos, religiosos, están presentes a lo largo de la historia y no solamente para... y son muy importantes, o sea, son fundamentales, no solamente para entender a los personajes, para entender lo que está pasando, para entender el porqué de las cosas, sino también como herramientas narrativas, ¿no? A lo mejor llega una diosa y te hace un augurio y ahí ya tienes flash forward para ver el futuro de la historia, ¿no? O a lo mejor tienes a los pretendientes planeando algo malvado y que haya una ave de mal augurio y que te digan, mira esa ave, o sea, no se te va a armar. Todas estas cosas son muy importantes y son muy hermosas y yo creo que Nolan no me va a decepcionar en eso quiero pensar pero espero poder estar satisfecha, sobre todo con el tema de las aves. En la Odisea, bueno, en general en las historias griegas, hay muchas aves presentes que son las aves agoreras que representaban augurios. Entonces ciertas personas podían ver a las aves hacer algo y dependiendo decía si traían una gran presa o si estaban del lado derecho o si estaban del lado izquierdo, era si lo que planeas hacer va a llevarse a buen término o no.
Entonces, como amante de las aves, pero también como amante de las señales, creo que para mí sí es como muy importante que respeten eso de las aves. Y ya como última señal agorera para mí es que, bueno, la película sale el día de mi cumpleaños y yo no sé si voy a alcanzar a editar esto antes de que la película salga, pero esperamos que sí. Entonces, eso es suficiente señal para mí de que tengo que ir a verla, y igual, aunque no voy a salir mi cumpleaños, sí la iré a ver. Bueno, antes, igual que con los textos históricos, igual que con los poemas que les recomiendo, yo creo que lo más importante es que lean la historia, que puedan leer por ustedes mismos, hacerse la opinión sobre los libros. Les voy a leer un fragmento que es muy emotivo, me gusta mucho. Es cuando Ulises viaja al inframundo y entre las almas se encuentra el alma de su madre, que en ese momento se da cuenta de que... Y ya voy a llorar. Y en ese momento se da cuenta de, aunque regrese a Ítaca, no va a volver a ver a su madre. Y es muy emotivo que uno que pueda ver al alma de su madre antes de regresar, pero también pues saber todo esto, ¿no? O sea, pero también encontrarse a sí mismo con todo lo que ha perdido. O sea, literalmente se encuentra directamente con todo lo que ha perdido, y que aunque pueda recuperar, que aunque pueda volver a Ítaca, él es un hombre distinto y lo que recupera ya es un lugar distinto, ¿no? Mas yo me estuve quedo hasta que vino mi madre y bebió la negra sangre. Reconocióme en el acto y me dijo entre sollozos estas aladas palabras: Hijo mío, ¿cómo has bajado en vida a esta oscuridad tenebrosa? Difícil es que los vivientes puedan contemplar estos lugares, separados como están por grandes ríos, por impetuosas corrientes y, antes que todo, por el océano, que no se puede atravesar a pie sino en una nave bien construida. ¿Vienes acaso de Troya, después de vagar mucho tiempo con la nave y los amigos? Aún no llegaste a Ítaca ni viste a tu mujer en el palacio. Así dijo, y yo le respondí de esta suerte: Madre mía, la necesidad me trajo a la morada de Hades, a consultar el alma de Tiresias el tebano. Pero aún no me acerqué a la Acaya, ni entré en mi tierra, pues voy errante y padeciendo desgracias desde el punto que seguía al divino Agamenón hasta Ilión, la de hermosos corceles, para combatir con los troyanos. Mas ea, habla y responde sinceramente. ¿Qué hado de la aterradora muerte te hizo sucumbir? ¿Fue una larga enfermedad o Artemis, que se complace en tirar flechas, te mató con sus suaves tiros? Háblame de mi padre y del hijo que dejé, y cuéntame si mi dignidad real la conservan ellos o la tiene algún otro varón, porque se figuran que ya no he de volver. Revélame también la voluntad y el pensamiento de mi legítima esposa, si vive con mi hijo y todo lo guarda y mantiene en pie, o ya se casó con el mejor de los aqueos. Así le hablé y respondióme enseguida mi venerada madre. Aquella continúa en tu palacio, con el ánimo afligido, y pasa los días y las noches tristemente, llorando sin cesar. Nadie posee aún tu hermosa autoridad real. Telémaco cultiva en paz tus heredades y asiste a decorosos banquetes, como debe hacerlo el varón que administra justicia, pues todos le convidan. Tu padre se queda en el campo sin bajar a la ciudad y no tiene lecho, ni cama, ni mantas, ni colchas espléndidas, sino que en el invierno duerme entre los esclavos de la casa, en la ceniza, junto al hogar, llevando miserables vestiduras, y no bien llega el verano y el fructífero otoño, se le ponen por todas partes, en la fértil viña, humildes lechos de hojas secas, donde yace afligido y acrecienta sus penas deplorando tu suerte.
además de sufrir las molestias de la senectud a que ha llegado. Así morí yo también, cumpliendo mi destino. Ni la que con certera vista se complace en arrojar saetas me hirió con sus suaves tiros en el palacio, ni me acometió enfermedad alguna de las que se llevan el vigor de los miembros por una odiosa consunción. Antes bien la soledad de ti sentía y el recuerdo de tus cuidados y de tu ternura, preclaro Ulises, me privaron de la dulce vida. De tal modo se expresó. Quise entonces realizar el propósito que formara en mi espíritu de abrazar el alma de mi difunta madre. 3 veces me acerqué a ella, pues el ánimo me incitaba a abrazarla. 3 veces se me fue volando de entre las manos como una sombra o un sueño. Entonces sentí en mi corazón un dolor que iba en aumento, y dije a mi madre estas aladas palabras. Madre mía, ¿por qué huyes cuando a ti me acerco, ansioso de asirte, a fin de que en la misma morada de Hades nos echemos en brazos el uno del otro y nos saciemos de triste llanto? Por ventura me envió esta vana imagen la ilustre Perséfone para que se acrecienten mis lamentos y suspiros. Y yo, ¿de todo bien? y yo comenta, si lloraste. Bueno, pues eso, si quieren hablar de esas historias y se les antoja otro video hablando de la Odisea o de la Ilíada o hablando de mitología, hablando de tragedias griegas, me dicen y les voy a hacer caso. Entonces, bueno, espero que estén bien, que pasen un lindo verano y que siempre estén fecundos en recursos como nuestro querido Ulises.